Tras el establecimiento de la República Popular de China, la sociedad de grupos de trabajo sustituyó a la sociedad de aldeas y la economía planificada reemplazó a la economía agrícola. Los cambios y contextos establecidos en el proceso posterior a la revolución deben su origen al establecimiento de dos partidos políticos. Como líder del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang se encontraba Chiang Kai-shek, quien también fue líder máximo de la República China fundada en 1927, mientras que en el bando comunista estaba Mao Zedong, el líder del Partido Comunista Chino, quien anteriormente, en 1934, había dado cuerpo a su ideología, el maoísmo. Mao posteriormente entrenará a sus soldados, el campesinado, para una lucha no convencional, una guerra de guerrillas. ¿Quiénes impulsaron la Revolución China y cuál era el propósito de dicho levantamiento? ¿En qué medida influyó la revolución el contexto social, económico y político de la población? ¿Cómo pudo China resurgir de las cenizas causadas en la revolución para convertirse en lo que es ahora? ¿Cómo dicha revolución afecta la constitución de un nuevo orden mundial del cual China es partícipe? En 1911, los nacionalistas, teniendo a Chiang Kai-shek como líder, acaban completamente con miles de años de dinastías, estableciendo reformas totalmente diferentes a las impuestas anteriormente durante el imperialismo. Sin embargo, este periodo nacionalista se ve amenazado en 1936 por el Partido Comunista a cargo de Mao Zedong, generando una guerra civil. En 1937 la guerra civil es interrumpida por una invasión japonesa, la cual forza a Chiang Kai-shek a formar el Frente Nacional para combatir a Japón. El Frente Nacional es la unión entre comunistas y nacionalistas. Durante la lucha contra Japón, los comunistas obtuvieron mucho apoyo por parte de los campesinos debido a las reformas que se pusieron en marcha en los territorios bajo control comunista. Entre estas reformas está el reparto de tierras, el aplazamiento de deudas, la limitación de impuestos y el no a la distinción de clase. Es muy importante resaltar que todo el proceso comunista fue llevado de la mano por la Unión Soviética. El Plan Quinquenal consistía en un documento de planificación económica del gobierno, el cual establecía los proyectos de la economía y los objetivos de producción en un periodo de 5 años. El Plan Quinquenal en China fue establecido por Mao Zedong en el año 1950 con el fin de lograr de la economía del país una colectivización integral y el desarrollo de la industria, en especial de la industria pesada. El Plan Quinquenal propuesto por Mao Zedong abarca no solo el sector económico, aunque este sea su principal enfoque, sino también el sector político y el social. Los objetivos del primer plan quinquenal en el sector económico fueron la colectivización de la agricultura, el desarrollo de la industria pesada con respecto al modelo soviético, alcanzar la industrialización, la nacionalización de la banca, la industria y el comercio, la abolición total de la propiedad privada y las expropiaciones de los grandes latifundistas de la burguesía campesina para dar las tierras a los agricultores con el fin de la intensificación de la producción de alimentos para la gran población. En el sector político se planteó una centralización y compra de tecnología militar y se redactó una constitución en 1954 que planteó un paralelismo entre las estructuras del Estado y las del Partido Comunista. Finalmente, en el sector social, durante el primer plan quinquenal, Mao lanzó una campaña de las 100 flores que pretendía animar a los intelectuales a que denunciaran a los funcionarios comunistas corruptos. ¿Sabías que, después del primer plan quinquenal, la industria incrementó un 121% más de lo esperado y la población aumentó a 646 millones de personas? Tras el excelente primer plan quinquenal, la industria aumentó más de lo proyectado. Por lo tanto, en 1958, Mao empieza a desarrollar una serie de medidas económicas, políticas y sociales. Las reformas económicas fueron dos. La primera fue una reforma agraria basada en la redistribución de las tierras y la segunda, la creación de proyectos de industrialización. Se presentó la nacionalización de industrias privadas y empresas extranjeras. Es decir, que las industrias privadas, propiedad y servicios públicos empezaron a depender del Estado. Y en el ámbito social, se presentó el desarrollo de una campaña que buscaba la reeducación del pueblo.
Esto se hizo eliminando del horario de clases materias que tuvieran como centro las ciencias. Estas clases fueron reemplazadas por unas que hablaran únicamente de las reformas políticas y sociales que se aplicaron, se aplican y se aplicarán. ¿Sabías que entre 1959 y 1962, 20 millones de personas murieron? Probablemente la mitad de estos con menos de 10 años. Tras el fracaso del Gran Salto, Mao perdió todo su poder político, mientras que Liu Shaoqi y Deng Xiaoping tomaron las riendas del país. Mao buscaba a partir de la revolución cultural recuperar su influencia política, revivir el sentimiento revolucionario, combatir la presencia del capitalismo y restablecer nuevamente el socialismo en China. Un socialismo con características de mercado, el cual atribuía mayoritariamente al Estado propiedad sobre las industrias básicas y los sectores reguladores, al mismo tiempo que les permitía competir entre ellas en un sistema establecido por el mercado. A diferencia de las economías capitalistas más comunes, en esta el Estado central no tomaba ninguna posición frente al establecimiento de precios o el favoritismo por las empresas estatales sobre las privadas. Este tipo de política exterior de apertura será vital para el desarrollo interno de China. Para poder cumplir con algunos de sus propósitos, Mao consolida un movimiento de educación socialista. El nuevo sistema educativo consistía en un programa de estudio basado en lemas revolucionarios y la enseñanza de un espíritu maoísta de igualdad. La reeducación de los intelectuales y la educación masiva eran el propósito que Mao planteaba para erradicar a quienes no participaban de la fuerza de trabajo o tenían tendencias contrarrevolucionarias. Debido a esto, se fueron formando a lo largo de todo el país comités populares de obreros, soldados y revolucionarios independientes que funcionaban a disposición y dirección del partido. La Guardia Roja, una campaña en masa que estaba conformada mayormente por estudiantes, tenía por función condenar a quienes no apoyaran al maoísmo. Esta acabó con la vida de miles de personas. No solo la población y los partidos fueron víctimas de esta violencia desmedida, sino también el arte y la cultura. Para esta época se destruyeron sin remordimientos obras de arte, templos chinos, libros y edificios antiguos, lo cual indica que la fuerte convicción de los revolucionarios era acabar con la cultura tradicional china. ¿Sabías que el pequeño libro rojo de citas y discursos pronunciados por Mao es considerado, después de la Biblia, como el segundo libro más publicado de la historia con 900 millones de ejemplares? Mao Zedong muere en 1976. Como consecuencia de su muerte, el poder queda en manos de Hua Youfeng. Hua, con la ayuda del recién restituido vicepresidente Deng Xiaoping, comienza a pensar en una China como un país socialista, moderno y poderoso. Se plantea un proyecto de 4 modernizaciones, las cuales se enfocaron en aspectos fundamentales. Esas modernizaciones serán decisivas para la constitución de lo que hoy en día es China. En el sector económico, estas modernizaciones afectaron principalmente a la agricultura y la industria. En la agricultura, Deng Xiaoping puso en marcha 2 reformas por un aumento en la productividad, la extensión de las parcelas privadas y el trabajo de las tierras, con el fin de acabar con la colectivización en la cual la mayor parte de la tierra era propiedad pública. En la industria abandona la autosuficiencia económica y la desconfianza extranjera. Ahora distintas zonas a favor de aumentar las industrias. Se les permitió incentivos a los trabajadores y a la libre elección del trabajo. Se terminó parcialmente la fijación de precios por parte del Estado. Se concedió más libertad para fijar salarios, contratar, despedir trabajadores. Además de estas 2 reformas pertenecientes a las 4 modernizaciones, se permitió la creación de empresas privadas. Se crean incentivos económicos para así llegar a la descentralización. En el sector político, Deng Xiaoping continúa con el plan de modernizaciones que en este sector político y militar afecta porque fueron reintroducidos los grados militares. La milicia perdió su independencia y fue reducida a una reserva utilizada en caso de guerra. Aumentó el ejército. También en 1976, junto a la muerte de Mao, se acaba la revolución cultural y Deng Xiaoping impulsa una cierta liberación política conocida como la Primavera de Pekín y permite una crítica moderada al maoísmo. Además, se determina
el fin del Tratado de Amistad con la Unión Soviética. Otro aspecto fundamental del plan de modernizaciones que planteó Deng Xiaoping fue la ciencia y la tecnología. En este ámbito, el gobierno aportó dinero a las escuelas de calidad. Los mejores estudiantes fueron enviados a las mejores universidades en el extranjero para aprender su cultura y progreso. Todo esto se hizo para mejorar su educación y así la ciencia y la tecnología. ¿Sabías que bajo el poder de Mao Zedong murieron más personas que bajo el poder de Adolf Hitler? La Revolución China cambia el orden mundial en cuanto a que consolida un modelo socialista con características de mercado que ha perdurado en el siglo XX y XXI, posicionando a China como una potencia económica mundial.